compis, soy Sara Ideza y soy fotógrafa y esta semana vamos a hablar de la narrativa fotográfica, así que quedaros a verlo. Bueno, pues para empezar, ¿qué es la narrativa fotográfica? Básicamente es una técnica que consiste en utilizar una fotografía como medio para contar una historia. Hay imágenes que pueden contar historias verdaderamente complejas, así que vamos a ver cómo podemos hacer eso. Se dice por ahí que toda gran fotografía tiene que ser una fotografía narrativa, porque si no es como que le falta algo, ¿no? Es lo que yo digo muchas veces, hay que contar algo con una foto, no simplemente hacer una foto correcta. Con una foto captas aquello que está sucediendo en una milésima de segundo, entonces es bastante complicado, así a primera vista, contar en una milésima de segundo una historia, ni siquiera es una serie de fotografías o una sucesión de fotografías, es solo una foto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues hay muchísimas técnicas para ello. Esta técnica puede seros muy útil para hacer series fotográficas, ya que realmente es más fácil contar una historia en una serie de fotografías que en una sola, pero también se puede hacer en una sola. Pensad que es como una microhistoria de principio a fin. Una foto te puede contar muchísimas cosas, puedes pasarte horas observándola o puede contarte algo muy simple que ves simplemente con pestañear. A la hora de contar una historia con una fotografía tenemos dos tipos, la historia retratada y la historia recreada. La historia retratada consiste en que vemos algo y lo capturamos en ese momento. Disciplinas como la fotografía de paisaje, de deporte, la fotografía urbana forman parte de esta categoría. Básicamente lo más importante es capturar lo que está sucediendo en ese momento. En cuanto a la historia recreada, consiste en recrear una historia real o inventada a partir de un escenario y varios sujetos. Las disciplinas fotográficas que más se adaptan a esto son la fotografía de moda, los bodegones o la fotografía conceptual. Básicamente consiste en planear hasta el más mínimo detalle nuestra historia. Nada es fortuito y todo tiene un significado. Hay tres elementos imprescindibles a la hora de usar la narrativa fotográfica. No tenéis que usarlos todos, pero sí que son elementos ambientadores y que cuantos más uses, más fácil resultará contar la historia. El primero es un contexto físico, una localización, el lugar donde estamos haciendo la foto, donde transcurre nuestra historia. Es una referencia física que ayudará al espectador a saber dónde transcurre. Puede ser una playa, una casa, el pétalo de una flor si estamos contando la historia de una mariquita. Cualquier sitio es una buena referencia. El segundo es un contexto temporal, transmitir de una manera visual una referencia del momento en el que se tomó la fotografía. Obviamente no tenéis por qué meter un calendario o un reloj, hay muchas cosas que indican el año, la época o la hora del día en el que se tomó la fotografía. Por ejemplo, la vestimenta puede indicar la época, las sombras pueden indicar la hora del día a la que se tomó la foto. Incluso, por ejemplo, un suelo mojado indica que ha estado lloviendo, por lo tanto puedes situar la foto a lo mejor en otoño o invierno. Simplemente, referencias de este tipo ayudan a contextualizar mejor una fotografía. Y en tercer lugar tenemos el elemento protagonista. Y digo elemento porque puede ser una persona, un objeto, un animal, incluso un paisaje. Pero definirlo en vuestra cabeza, ¿vale? Es decir, este es mi protagonista, no disparéis por disparar, no lo dejéis al azar. Los humanos por naturaleza somos más empáticos con otros humanos que con objetos, por lo que resulta más fácil contar una historia si sale una persona en nuestra foto que si sale un árbol, pero esto no es imposible. Por ejemplo, Ansel Adams hacía fotografía de paisaje y a mí me transmiten muchísimo sus fotografías, me cuentan muchas historias. Lo que sí que resulta mucho más fácil, incluso objetos relacionados con personas, por ejemplo una bicicleta o unos zapatos nos están contando la historia de esa persona. También incluso las mascotas o los animales somos bastante empáticos con este tipo de bichitos y es más fácil transmitir que si es un simple objeto. Pero siempre se puede vosotros definirlo y os resultará más fácil que los demás lo entiendan. Vale, y ahora que tenemos todos los elementos, tenemos que unirlos. ¿Y cómo se unen? Pues con un guión. Sí, exactamente igual que las películas. Las fotografías tienen un guión. Puede ser un guión que tardes una milésima de segundo en consumirlo o puedes tardar varios minutos dependiendo de la complejidad de la fotografía. Tú tienes que mantener el control de por dónde se empieza la lectura de una fotografía, para eso se aprenden técnicas de composición y vamos a ver un par de ellas. En primer lugar está la luz. Las zonas más iluminadas de una fotografía son las que primero llaman la atención y después la mirada se va hacia las zonas con menos luz. Las curvas, las líneas y los puntos de fuga ayudan a dirigir la mirada del espectador hacia el punto que tiene que estar mirando. La profundidad de campo es otra cosa que nos ayuda a dirigir la mirada. Nuestro cerebro observará primero las zonas enfocadas y después las zonas desenfocadas. La mirada es otro recurso. Somos curiosos por naturaleza, entonces si vemos a un personaje mirando hacia un sitio, primero miraremos a este personaje y después miraremos lo que está mirando, y ahí es a donde se va la lectura de la fotografía. Si no incluimos ningún elemento para dirigir la mirada, la dirección natural suele ser de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, así que podéis tenerlo en cuenta a la hora de componer vuestra fotografía. Una vez que haces tu fotografía, puedes dudar de si la gente entenderá o no lo que quieres transmitir. Una manera de ayudarte a esto es ponerle un título. Los títulos no deben ser descriptivos, o sea, no puede ser niño montando en bicicleta.
Tienes que transmitir una emoción, contar lo que quieres contar. Si no se te ocurre nada un poquito profundo o emocional, posiblemente es que tu foto no diga nada. En la fotografía narrativa lo más importante es cuidar la historia, pero no por ello debemos descuidar el resto de elementos de una fotografía. Tiene que estar bien de composición, bien de exposición y tiene que ser una foto técnicamente correcta. Si nosotros tenemos una historia y la foto está desenfocada y no a propósito, o está movida y no era lo que buscábamos, de nada sirve contar una historia porque la foto no va a estar bien hecha, ¿vale? Hay que cuidar todos los elementos de nuestra fotografía, al más mínimo detalle. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho. Podéis dejarme en los comentarios las dudas que tengáis al respecto. No olvidéis compartir el vídeo, que a mí me ayuda muchísimo, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y darle a like si os ha gustado el vídeo, mi camiseta de One Piece, y nos vemos la próxima semana.